Cuando una persona mayor empieza a notar que entra a una habitación y olvida a qué iba, que pierde el hilo de una conversación, que se le escapan nombres que antes recordaba con facilidad, o siente la mente como nublada, suele escuchar de su entorno la frase, «es normal para tu edad». Sin embargo, desde la medicina tradicional china, entendida de forma moderna y científica, sabemos que no todo lo que ocurre con el cerebro al envejecer es inevitable ni debe aceptarse como simple destino. El cerebro madura, sí, pero no tiene por qué deteriorarse de manera acelerada. Una parte importante del problema actual no es solamente la edad, ni siquiera solo la alimentación o el sedentarismo, sino un fenómeno relativamente nuevo en la historia humana, la exposición constante a estímulos digitales que saturan el sistema nervioso y alteran la química cerebral. Piensa por un momento en cómo ha cambiado el mundo en los últimos 15 o 20 años. Muchos adultos mayores pasaron de una vida con largos momentos de silencio, lectura pausada, conversaciones cara a cara y ritmos más lentos, a una realidad en la que el teléfono suena todo el tiempo, la televisión está encendida de fondo durante horas, los mensajes llegan sin parar y los videos se reproducen uno tras otro. Desde la medicina tradicional china moderna, el cerebro se considera un órgano que necesita alternar actividad y descanso, estímulo y quietud, enfoque y dispersión. Cuando esa alternancia se rompe y el estímulo es casi continuo, el sistema nervioso entra en un estado de alerta prolongada que termina agotando la mente y, con el tiempo, afectando la memoria, la concentración, el ánimo y el sueño. En la consulta con personas mayores vemos cada vez más un patrón similar: dificultad para concentrarse en una sola tarea, necesidad de tener siempre algo encendido de fondo, sensación de cansancio mental incluso sin haber hecho esfuerzos intelectuales intensos, irritabilidad sin causa clara y olvidos cotidianos que preocupan. Muchas de estas personas no tienen enfermedades neurológicas de base, pero sus cerebros están sobrecargados de información fragmentada, luces, sonidos, notificaciones y cambios constantes de foco. La medicina tradicional china siempre ha observado que el exceso de estímulos altera el funcionamiento profundo del organismo, y cuando lo miramos desde el conocimiento actual de la neurociencia, entendemos que una parte central de este proceso tiene que ver con un mensajero químico llamado dopamina. La dopamina es una sustancia producida por el propio cuerpo, esencial para sentir motivación, interés, curiosidad y placer. Cuando haces algo que te gusta, como conversar con alguien querido, escuchar música, cocinar algo rico o aprender algo nuevo, el cerebro libera dopamina en cantidades equilibradas que te hacen sentir bien y te invitan a repetir esas actividades saludables. El problema aparece cuando el cerebro recibe pequeñas descargas de dopamina todo el tiempo a partir de estímulos artificiales, rápidos y superficiales, como notificaciones, videos cortos, mensajes constantes y cambios permanentes de pantalla. Cada vez que miras el teléfono y ves un mensaje nuevo, un video recomendado o una imagen llamativa, el cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. No es una dosis grande, pero al repetirse cientos de veces al día, se va creando un hábito profundo. La mente se acostumbra a buscar constantemente ese impulso rápido. Con el tiempo, actividades más lentas y profundas como leer un libro, conversar con calma, caminar al aire libre o simplemente estar en silencio, parecen aburridas en comparación, porque no dan esa recompensa inmediata y repetida. En cerebros maduros, como los de las personas mayores, este fenómeno tiene un impacto aún más fuerte, porque la capacidad de regulación química es más delicada y cualquier exceso sostenido produce un desgaste mayor. Desde la medicina tradicional china, podríamos decir que el cerebro pierde parte de su capacidad de autorregulación y el sistema nervioso entra en un estado de sobreexcitación crónica. El resultado es una combinación de desánimo, fatiga mental, sensación de vacío, dificultad para concentrarse y una especie de ruido interno que no se apaga ni siquiera de noche, dificultando el sueño reparador. Esta situación se ha hecho tan frecuente que algunos la llaman una epidemia silenciosa de adicción digital. Y aunque el término pueda sonar fuerte, describe bien lo que ocurre.
Muchas personas mayores pasan horas frente a pantallas sin darse cuenta de cuánto tiempo pierdan ni de cuánto se agota su mente. Lo que comenzó como una herramienta útil para comunicarse con la familia, ver noticias o entretenerse un rato, termina ocupando gran parte del día. Desde la medicina tradicional china moderna, esto se interpreta como un exceso de estímulo sobre un órgano que ya necesita más protección, no menos. El cerebro maduro, igual que las articulaciones o el sistema circulatorio, requiere cuidados específicos para mantenerse sano. Si a un corazón frágil le pedimos que trabaje a toda velocidad todo el día, se agotará. Lo mismo sucede con el cerebro, cuando lo bombardeamos con pantallas, luces y sonidos sin darle pausas. La buena noticia es que igual que el cuerpo puede recuperar fuerza cuando se le da descanso y buena alimentación, el cerebro también puede reequilibrarse si reducimos la sobrecarga y restablecemos momentos verdaderos de calma. En los últimos años se ha popularizado un concepto llamado desintoxicación de dopamina, que muchas veces se presenta con un lenguaje exagerado, pero que en esencia se basa en algo sencillo y sensato: darle al cerebro un descanso estructurado de los estímulos digitales intensos para que pueda recuperar su sensibilidad a los placeres simples y profundos. No se trata de cortar la tecnología para siempre ni de vivir aislado del mundo. Se trata de reducir de forma consciente lo que sobra y de devolverle espacio a lo que nutre de verdad. Desde la medicina tradicional china moderna, esta práctica puede verse como una forma de higiene mental. Así como uno limpia la piel, los dientes o el hogar, también es necesario limpiar la mente de la saturación excesiva para que pueda funcionar con claridad. En la práctica, este descanso para el cerebro puede empezar con decisiones pequeñas y concretas. Una de ellas es reservar cada día un bloque de tiempo, aunque sea de 1 o 2 horas, en el que se apaguen la televisión y las notificaciones del teléfono, y se elija deliberadamente una actividad tranquila y sencilla: caminar lentamente, regar las plantas, ordenar algún cajón con calma, tejer, bordar, escuchar música suave o simplemente sentarse cerca de la ventana y mirar el paisaje. Es importante que durante ese tiempo no haya pantallas, porque el objetivo es que el sistema nervioso disminuya el ritmo y que la dopamina recupere su patrón natural, liberándose en respuesta a experiencias reales y no solo a estímulos artificiales. En medicina tradicional china, este tipo de espacios se consideran fundamentales para que la mente pueda procesar lo vivido, organizar recuerdos y recuperar estabilidad. Cuando no hay espacios de calma, el cerebro no logra archivar la información del día y queda en un estado de ruido permanente que se traduce en olvidos, confusión e irritabilidad. Otra medida concreta es desactivar las notificaciones que no son esenciales. Cada sonido, vibración o alerta interrumpe el hilo de pensamiento y fuerza al cerebro a cambiar de foco, algo que resulta especialmente desgastante en personas mayores. Elegir conscientemente qué avisos son realmente necesarios y silenciar el resto es una forma directa de proteger la mente. También es muy importante evitar el uso de pantallas al menos 1 hora antes de acostarse. La luz brillante y el contenido que genera emociones intensas activan el sistema nervioso cuando debería comenzar a relajarse. Desde la medicina tradicional china moderna, el sueño es el momento en que el cerebro reorganiza, repara y depura. Si esa fase se altera por exceso de estímulo, al día siguiente aparecen cansancio mental, falta de memoria y dificultad para concentrarse en tareas simples. En la consulta, al aplicar estos principios, vemos historias que se repiten con pequeñas variaciones. Personas mayores que pasan varias horas al día con el teléfono en la mano, saltando de un video a otro, revisando grupos de mensajes sin pausa o con la televisión encendida de principio a fin del día. Al principio no perciben eso como un problema, porque sienten que no están haciendo nada, pero en realidad su cerebro está trabajando sin descanso. Cuando se propone reducir gradualmente ese tiempo de pantalla y recuperar actividades analógicas que antes disfrutaban,
los cambios suelen aparecer en pocos días. El sueño se vuelve más profundo, la irritabilidad disminuye, la memoria mejora, el estado de ánimo se vuelve más estable y surge una sensación de ligereza mental que muchos describen como tener la cabeza más despejada. Desde la medicina tradicional china moderna, este tipo de mejora se entiende como una recuperación de la circulación interna y de la armonía entre el sistema nervioso y el resto del cuerpo. El cerebro deja de gastar tanta energía procesando estímulos superficiales y puede dedicarse a mantener las funciones esenciales: pensar con claridad, recordar, regular las emociones y coordinar el resto del organismo. La adicción digital no es una falla de carácter ni una falta de voluntad. Es el resultado de una tecnología diseñada para llamar la atención, sumada a un cerebro maduro que es más sensible al exceso. Por eso la salida no es culparse, sino tomar conciencia y recuperar el control con pasos pequeños y constantes. Una manera práctica de comenzar esta desintoxicación suave es elegir un horario fijo cada día, en el que el teléfono quede lejos del cuerpo, en otra habitación o al menos fuera del alcance de la mano. Durante ese lapso se pueden retomar actividades que estimulan otras áreas del cerebro: leer en papel, escribir a mano, cocinar siguiendo una receta, hacer ejercicios suaves de estiramiento, practicar respiraciones lentas o mantener una conversación sin interrupciones. La medicina tradicional china considera que estas actividades fortalecen la mente de forma profunda, porque requieren atención sostenida y conectan con el cuerpo y con el entorno real. El cerebro, al participar en tareas más completas y menos fragmentadas, reconstruye circuitos que se habían debilitado por el abuso de estímulos rápidos. También es recomendable establecer reglas sencillas, como no usar el teléfono durante las comidas, no dormir con el aparato en la mano o debajo de la almohada, evitar revisar mensajes en mitad de la noche y limitar la cantidad de veces que se revisan noticias o redes sociales a momentos concretos del día. Estos cambios, vistos desde la medicina tradicional china moderna, tienen un efecto protector sobre la mente y el corazón, porque evitan que el sistema nervioso viva en alerta permanente. Un cerebro que descansa bien, que tiene momentos de silencio y que disfruta de actividades sencillas, mantiene mejor su capacidad de memoria, su equilibrio emocional y su resiliencia frente al estrés. Con frecuencia, las personas mayores sienten que si reducen el tiempo frente a las pantallas, se quedarán solas o desconectadas. Sin embargo, la experiencia muestra lo contrario. Al liberar espacio mental, reaparecen el deseo de llamar a alguien para conversar de verdad, el interés por salir a caminar, la curiosidad por aprender algo nuevo o retomar aficiones olvidadas. En medicina tradicional china moderna, la conexión humana, la risa, el movimiento y el contacto con la naturaleza son vistos como pilares reales de salud mental. La tecnología puede ser una herramienta para facilitar esos vínculos, pero cuando los reemplaza por completo, la mente se empobrece. Por eso, no se trata de demonizar teléfonos o televisores, sino de devolverlos a su lugar. Instrumentos útiles que se utilizan en determinados momentos, no dueños del tiempo ni de la atención. El cerebro de una persona mayor tiene una historia valiosa detrás, décadas de aprendizaje, recuerdos, decisiones, afectos, pérdidas y logros. Merece cuidado, respeto y protección. Desde la medicina tradicional china moderna, cuidar el cerebro después de los 60 no significa resignarse al deterioro, sino acompañarlo con hábitos que lo apoyen. Reducir el ruido digital, crear pequeñas islas de silencio al día, priorizar el descanso nocturno sin pantallas, escoger actividades que exijan atención profunda y alimentar al cuerpo con comida real son formas simples y poderosas de hacerlo. La mente agradece estas decisiones y las devuelve en forma de más claridad, mejor memoria, menos irritabilidad y una sensación de bienestar que no depende de un aparato. Si sientes que tu mente está abrumada, que te cuesta concentrarte, que olvidas cosas con más frecuencia o que pasas más tiempo del que quisieras frente a una pantalla, no lo tomes solo como un síntoma de edad, míralo también como una señal del cerebro pidiendo otra forma de vivir el día.
La medicina tradicional china moderna nos enseña que aunque no podemos volver atrás en el tiempo, sí podemos influir en cómo envejecemos a partir de las decisiones cotidianas. Darle al cerebro descansos reales, reducir la exposición a estímulos digitales, volver a disfrutar de las cosas simples y permitir momentos de calma no son lujos, son necesidades. Tu cerebro sigue siendo capaz de aprender, de mejorar y de adaptarse incluso a los 70 u 80 años, siempre que reciba el entorno adecuado. Como doctora Meime, mi invitación es clara. Observa con honestidad cuánto de tu tiempo se lo entregas a las pantallas y empieza poco a poco a devolvérselo a tu vida real. Tu mente, tu memoria, tu sueño y tu ánimo pueden cambiar más de lo que imaginas cuando le concedes al cerebro algo que ninguna tecnología puede ofrecerle: silencio, presencia y espacio para respirar.